Estamos de regreso y, a ver, el enfoque, la propuesta de hoy del licenciado Sergio Guzmán es cuanto menos creativa, cuanto menos creativa. Propone hablar del uso, el ejercicio de las emociones en la política internacional. Porque sí, hay emociones en la política exterior. Buen día, Sergio. Hola, Daniel, ¿cómo anda? ¿Cómo andas? ¿Qué decís? Muy bien, todo en orden. Me resultó muy interesante ¿Ah, sí? la propuesta, ¿no? Porque, claro, Sí. las emociones son inherentes al ser humano y generan empatía, generan identificación. Qué importante esa expresión, la empatía, esa famosa palabra griega por mucho citada y no por mucho practicada. Claro, claro. Ponerse a entender al otro, ponerse en el lugar de... Claro. Sí, hay una constante acción, parece que hay una vorágine. Una vorágine de información a la que es prácticamente inevitable escapar. No podemos evadirla, ¿sí? Hay una acción continua, constante, de conmociones geopolíticas, de turbulencias económicas en todo el mundo, acá también, por supuesto, a la que no podemos escapar. Y ahí parece ser una crisis. No, hay varias crisis, ¿sí? Hay una crisis ambiental, hay una crisis demográfica, hay una crisis económica, Sí. hay una crisis financiera, hay una crisis bélica, social, cultural, hasta civilizatoria, algunos se plantean, ¿sí? Esto ha dado pie a una expresión nueva que es la policrisis. La ¿sí? policrisis. Hay un conjunto de crisis, Claro. y de los que los individuos, nosotros, los seres humanos, parece ser que de la que no podemos escapar. Si alguna de esas te atraviesa, alguna de esas te involucra, por alguna de esas te encuentras siempre atrapado por alguna de las tantas crisis que hay. ¿Sí? Sucede que esto no es nuevo, sucede que esto ya parece ser que ha estado siempre presente, pero en el campo de la política internacional, que es, como siempre decimos, una disciplina relativamente nueva, no es una carrera de las clásicas, podemos decir, que ha aparecido recientemente. Hay una fecha quiebre en esto, que va a ser el 11 de septiembre del 2001. ¿Sí? Hay un antes y un después. De hecho, los autores consideran que acá es cuando comienza el siglo XXI. ¿Sí? Hay fechas quiebre. Los historiadores, los sociólogos, los politólogos, por ahí acuden a fechas que marcan. Esto no significa que el lunes no pasaba nada y el miércoles empezó. Supuesto, No, por son supuesto, procesos pero... siempre. Bueno, ¿y qué va a suceder? Posterior a este acontecimiento, hay muchos autores que comienzan a escribir y comienzan a replantearse algunas cuestiones. Las políticas internacionales, planteadas en términos teóricos, una de las más preeminentes es la realista, que considera que el interés está medido en términos de poder. Hay una puja constante y lo que prima en los estados, en los actores internacionales, es el interés. Siempre lo mencionamos, el interés medido en términos de poder. Bien, es una política pragmática, es una mirada, como se dice, realista, ¿sí? Ahora, no hay que caer, como decía Kissinger, en la tentación de pensar que esta disciplina pierde su singularidad y se adscribe a una mirada o a una rama de la psicología o de la psiquiatría. No, no, no. Sigue teniendo su campo de acción específico, su especificidad. ¿Qué es lo que sucede? Algunos comienzan a replantearse porque el acontecimiento del 11 de septiembre del año 2001 provocó una serie de sensaciones y evidenció, clarificó las emociones. ¿Sí? Instauró en el Occidente, por ejemplo, una emoción que hasta ese momento estaba siendo soslayada y dejada de lado. Será porque Occidente era quien en muchos casos en el mundo la provocaba. Si no, habría que buscar en Vietnam, por ejemplo, que es la sensación del miedo. ¿Sí? Hay autores. De hecho, hay uno muy famoso, no estamos acá para citar autores, no soy de los que comienzan citando autores, pero hay un autor muy famoso, Dominique Moissy, que en el año 2000, que es el fundador del Instituto de Estudios Internacionales de Francia, en el 2008-2009, concretamente, va a publicar una obra que se llama La geopolítica de las emociones. Esto sin ánimo de caer en un oxímoron, es decir, en una contradicción, porque estamos estudiando una cuestión científica y cómo pones esta sensación acá. Pero porque es inherente al ser humano. Porque es inherente, nosotros no escapamos a eso. Claro. ¿Sí? Nosotros estamos atravesados por esa subjetividad de la emoción. Bien, iba a decir que en el mundo, a raíz de estos acontecimientos del año 2001, se han evidenciado y se han puesto de manifiesto, se han clarificado las emociones. Que a Occidente, entendiendo Occidente como Europa y Estados Unidos,
le corresponde el miedo a partir del 2001. El miedo que ha generado la pérdida de la capacidad de hegemonía, tal vez, de Occidente. El miedo de perder ese liderazgo. El miedo a que nuevamente seamos interceptados, atacados por para Occidente y concretamente para Estados Unidos, parece ser nuevo actor internacional, ya existía de antes, pero Estados Unidos cae en la cuenta de este nuevo actor internacional que es el terrorismo. ¿Sí? Bien, para Medio Oriente y el mundo árabe y el mundo musulmán, acá la emoción que transita es la humillación. La humillación por sentirse desplazados, por sentirse invadidos constantemente y por sentirse penetrados por los valores occidentales, por sentirse siempre dejados de lado, desacreditados, invalidados. Esto es muy fuerte, ¿sí? Porque se puede ver en las constantes incursiones, dicho esto entre muchas comillas, o intervenciones que hacen los Estados Unidos en Irak, en Medio Oriente concretamente. Esto responde mucho a la animadversión que hay entre los países árabes hacia, por ejemplo, Israel. ¿Sí? Es permeable a los valores occidentales. Sí. Es permeable a que nos humillen. La humillación se hace presente. Y en Asia, entendiendo Asia, ya después vamos a nosotros. Ya vamos a nosotros. En Asia, entendiendo Asia, no los países de segundo y tercer orden, sino las dos potencias más grandes de Asia, descartamos a Rusia porque es Eurasia eso, que serán la China e India. En estos dos países lo que la emoción preponderante, estamos sacando una fotografía muy panorámica, ¿sí? La emoción preponderante en la India y China es la esperanza. La esperanza de acceder a un primer puesto. Que paradójicamente es el miedo que tiene Occidente. ¿Sí? Es la esperanza de arribar, la esperanza de escalonar posiciones en el mundo. De las emociones que has mencionado, miedo en Occidente, humillación en el mundo árabe, esperanza en este mundo asiático, es la primera emoción positiva. Una emoción movilizante. Exactamente. La esperanza, el orgullo, son emociones positivas. Ya vamos a las emociones positivas. No voy a arribar en la cuestión específicamente psicológica porque hay especialistas en eso que arriban. Estamos dándole un abordaje geopolítico a esto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede con África o qué sucede con América Latina? ¿Cuál será? Esto nos abre un gran interrogante y según estas corrientes nuevas, ¿cuál será la emoción preeminente en esta zona del mundo? ¿Sabes cuál es? Paradójicamente no, o lamentablemente para nosotros es una emoción negativa, es la decepción. Hay una constante ánimo en África ni hablar, pero en América Latina, nos circunscribimos a nuestra región, hay una preeminencia de la emoción que tiene que ver con la decepción. La decepción provoca angustia, ¿sí? La decepción provoca miedo. El miedo provoca ira y provoca rabia. Y la rabia provoca odio. Es terrible esto. Es diferente de la decepción o el miedo que está sintiendo, me refiero post-2001, los Estados Unidos. Es diferente este miedo. Este miedo es un a caer más. ¿Sí? Estamos en el fondo. Y fíjate, está presente en nuestra cultura popular. Por eso ahora se ha evidenciado. ¿Qué decía en el tango Gardel? Es decir, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. ¿Sí? Está constantemente presente. En América Latina tenemos una década que se estudia específicamente, está circunscripta en el tiempo, en un momento y en un espacio determinado, que es la década perdida. De 1980, en donde hubo un impulso de Alfonsín, es decir, México, Brasil y demás, establecer un club de deudores y Secortes. Tenemos un famoso documental en la historia argentina, vos lo sabes seguramente bien y lo has visto, estoy seguro, que se llama La República Perdida. ¿Ves? Entonces, hay una constante decepción, es como una caída, es un circuito que va cayendo. Pero nosotros, reparaste muy bien, son emociones preeminentemente y predominantemente negativas. Hay emociones positivas. Y los estados, ahora, los líderes de estado, hacen un uso de esas emociones. ¿Sí? Que, como las que veíamos recién en pantalla, a veces lloran sobreactuadamente en público. Los hombres
nos hemos permitido llorar. Sí, Parece sí. que los hombres también lloramos, ¿viste? Sí. Mira en esta imagen, en este video que estamos viendo, que es muy interesante. Eso es cuando Obama era presidente y quien lo secunda atrás, como sabemos, es el actual presidente Joe Biden, que en ese momento era su vicepresidente. Y está haciendo, Obama sabe lo que está haciendo. Biden, hasta donde conocemos, no sabe. Tiene desconocimiento de lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Habla de él, le tira loas, lo elogia y demás, y lo va a reconocer. Lo va a reconocer con una medalla, que es la medalla de la libertad, que es el máximo para ellos logro y el máximo galardón que se obtiene. Y él se sorprende. Parece ser que la reacción hasta ahí es en los segundos que vienen ahora, él se sorprende y queda evidentemente emocionado. Quien está haciendo un claro uso de las emociones ahí y quien está haciendo toda esta puesta en escena es Obama. Claro. Es Obama. Claro. Mira el momento. ¿Ves? Él verdaderamente queda emocionado y se hace un uso político. Es el momento en el que está comenzando la campaña. Obama se está retirando y está miren a mi pollo. Sí, Claro, es claro. él. Y él dice que no lo merece y demás, pero que entiende que es un acto sincero por parte del presidente. Puede ser, es un acto sincero, pero también es una actuación. Y es un uso de las emociones y los sentimientos puestos en campaña política. Permitime una observación. Ahí vemos a varios que están llorando. Comunicacional, si Sí, retrocedes por favor. un poquitito en el video, cuando se gira Biden y se quiebra, Sí. en ese momento hay un relato de cámaras que, diríamos en la jerga, chupan el plano, lo sacan. Ese instante. Mira, zoom in. Lo sacan Zoom a Biden. a Ahí Biden, hay un así sea de espaldas. Ahí hay un relato audiovisual de poner el foco y acentuar ese momento emocional. Confirmas entonces que claramente el director estaba al tanto. Está guionado, o sea que tiene claro. grita guión eso. Claro. Grita guión Bueno, eso. sucede que a lo largo de la historia, esta no es la primera vez. Mira, hay un acontecimiento muy interesante que se da en el año 1970. Willy Brandt fue un primer ministro alemán que durante 1969 y 1974 fue primer ministro de Alemania. En 1970 visita Polonia. Atención, Polonia por primera vez. Sí, ¿Sí? después de lo que fue el Exactamente, inicio de la Segunda entendiste Guerra Mundial. todo. Sí. Sí, era el primer ministro alemán, la primera alta autoridad alemana que visitaba Polonia post semejante catástrofe, ¿sí? Y claramente con un ánimo de acercar a las partes, estaba haciendo política el hombre. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto sucedió el 7 de diciembre de 1970, delante del gueto de Varsovia y de la masacre que fue aquello en 1943. Él tiene un acto, un gesto corporal que deja de lado absolutamente todo discurso, que es mucho más poderoso. ¿Qué es lo que hace delante del monumento de las víctimas del gueto de Varsovia? Se arrodilla e inclina la cabeza ante un silencio muy respetuoso y sepulcral. Claro. Fue un montón, dijeran los pibes. Claro. Fue un montón. Claro. ¿sí? Entonces, es decir, nadie recuerda, sí se recuerda su Sí, discurso, no, si lo busca, pero ese gesto poderoso el gesto. es el que hace un político profesional, que no negamos que lo haya sentido, evidentemente No, puede claro. que haya una cuota de efectivo. Hay una cuota de actuación como lo que veíamos recién con Sí. Obama. ¿sí? Hay una cuota también de actuación y de ánimo de acercar a las partes. Claro. Hoy, cada vez más, hasta este momento ya la República Argentina lo ha dejado de decir, porque en realidad la República Argentina todavía no ha recibido ningún primer mandatario desde esta gestión de gobierno, pero lo que hacen los estados es, te llevan y juegan con esa emocionalidad. Eso se llama empatía estratégica. Hoy los nuevos autores denominan esto como empatía estratégica. Claro. Antes, recién decíamos realismo, se llamaba narcisismo estratégico, es decir, mi propio interés. Hoy me pongo a escuchar a ver cuál es tu interés. Claro. Esa es la empatía estratégica. Lo que hizo Willy Brandt en aquel famoso acontecimiento se pasa a la historia a ser conocido como el primer gesto y acto de empatía estratégica. Mira, este político está haciendo lo que hoy los estados decían, lo que hacen es cuando son visitados por un primer mandatario de otro estado, lo llevan a su lugar de honor. ¿Qué es su lugar de honor? Por ejemplo, Rusia visita la llama eterna de los héroes caídos en la Gran Guerra Patria, que es la Segunda Guerra Mundial. Allá le llaman la Gran Guerra Patria.
y es casi un acto de obligación en donde el resto de los ministros, presidentes, primeras autoridades que visitan el país le rinden honores. En Argentina se hizo hasta no hace mucho tiempo el de ir a visitar, muy pertinente porque has tratado algo de este tema durante la mañana, las placas de los héroes de Malvinas en la Plaza Retiro. ¿Sí? Entonces, son actos que movilizan la emocionalidad y obligan al resto a brindar respeto, al visitante a brindar respeto por mis héroes. ¿Sí? Estos que están, parece menor, es un acto con una carga, intencionalidad política y en donde están involucradas las emociones. Es muy interesante toda esta situación. No solo los estados, Daniel. Resulta ser que ahora las empresas privadas también entienden tus emociones. Bueno, los bancos sienten lo que vos sentís por tu equipo, por la selección. La marca de gaseosa casualmente es hincha de tu mismo club. ¿Viste? Entonces, es decir, no importa la evidencia científica, empírica, el acontecimiento histórico, lo importante es lo que se siente. ¿Sí? Lo importante es lo que se siente. Es más, hubo una expresión, mi amiga Romy durante la mañana la dijo en algún momento, hubo una expresión que está buena, que es saludable, cuando uno dice elijo creer. Claro. ¿Viste? Claro. Pero el elijo creer, fíjate vos, el elijo creer me clausura, es inflanqueable a la contraposición que yo pueda refutar. El elijo creer es una expresión casi axiomática. Exacto, es una cuestión de fe. No sé, claro, es un dogma. Y además es un eslogan. Además es un eslogan construido a la imagen y semejanza de esto, ¿no? Sí, de esto. De repente los estados, de repente los bancos sienten como vos. No sienten cuando te llega la cartita de documento, pero ahora sienten. ¿Sí? La gaseosa siente, es hincha de tu mismo club. Sí, claro. Y eligen creer. Bueno, en eso el sector privado viene hace rato, ¿no? Desarrollando eso. El sector privado es verdad, el sector privado y los populismos más bien de derecha. Sin pasar esto en limpio, hoy está pasando en limpio, pero son los que rápidamente detectan la categoría emocional de la indignación. Claro. Los indignados. Claro. Los indignados. Es decir, fíjate, la emoción siempre está presente. Es más, los populismos de derecha son los que posteriormente te proponen revoluciones del tipo de la alegría. Claro. La revolución de la... Nunca llegó ninguna revolución de la alegría. Está claro, pero hay una preeminencia siempre, parece que está invisible, pero está muy clara y muy presente cuando te detienes con algún esfuerzo de lucidez, con el que intentamos hacer nosotros ahora, intentar detectar, mirar en todos los puntos en donde hay emociones presentes. Resulta que ahora, reitero, sin el ánimo de caer en un oxímoron, en esta contradicción, en política internacional y en la formulación de una política exterior, no reparar en el humor justamente social, en términos bélicos también se utiliza la moral de la tropa. Claro. ¿Ves? Entonces está lleno, es decir, no tener en cuenta por dónde atraviesan las subjetividades emocionales de la opinión pública es no tener en cuenta y no correr con una ventaja a la hora de formular una política exterior. Y esto es muy importante. Esto es un fenómeno nuevo. Si no es que nacen con las teorías clásicas de la política. Ahora es nuevo y se da desde hace 2 décadas y moneda, desde el 11 de septiembre del año 2001. Interesantísimo. Interesantísimo. Dan ganas de seguir leyendo, ¿viste? De seguir escuchándolo a Sergio Guzmán. Te paso el libro si quieres después. Sergio, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Sergio Guzmán y el marketing de las emociones en política internacional. Nos vamos a buscar